Muy buenos días, un saludo muy especial a los docentes del área de investigación de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Me presento, eh, soy el abogado Diego Armando Díaz Tigreros, optando por el título de especialista en Derecho Administrativo. Pues bien, el tema de mi tesis es el siguiente: interacción de los principios funcionales de la administración pública en la contratación estatal. Ahora bien, mi tesis se basa bajo los principios funcionales de la administración y el planteamiento del problema se basa en la indebida interpretación del principio de selección objetiva en el entendido del deber de seleccionar la oferta más favorable para la entidad que satisfaga las necesidades colectivas dentro del proceso de selección abreviada por subasta inversa y la poca aplicación de los principios funcionales de la administración pública. Esto ha conllevado a que la oferta escogida por la entidad no satisfaga totalmente las necesidades colectivas, pese a que la elegida es la de menor precio, tal y como lo determina el artículo 12 de la ley 1150 de 2007. Ahora bien, parto de la pregunta problematizadora y es la siguiente: cómo interactúan los principios de la función administrativa con el principio de selección objetiva en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa. Esta pregunta nos direcciona a nuestra hipótesis, que es la siguiente: la interacción de los principios de la función administrativa con el de selección objetiva dentro del proceso de selección abreviada a través de la subasta inversa es nugatorio, ya que se utiliza para definir una situación engañosa a la finalidad de la actividad contractual estatal. Es así que esta modalidad de selección abreviada permite, por las especiales características de los bienes o servicios a contratar, que se lleve a cabo un proceso de selección más corto a la licitación pública. Por lo tanto, debe ser, por principio, la satisfacción de las necesidades colectivas, es decir, primacía del interés general que el particular. Pues bien, los principios funcionales de la administración se basan bajo unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general de nuestra tesis es analizar la interacción de los diferentes principios de la función administrativa con el concepto de selección objetiva dentro de la contratación estatal, en especial en el proceso selección abreviada mediante subasta inversa. Es nuestro eje principal. Los objetivos específicos son tres. El primero es recopilar los principios de la función administrativa y los principios de la selección objetiva en la contratación estatal. Como podemos observar, vamos a hacer una recopilación. El segundo objetivo específico es describir los modelos de contratación en Colombia, especialmente en la selección abreviada. Y por último, confirmar si los principios de la función administrativa y los principios de la selección objetiva inciden o no, en especial en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa en contratación estatal. Ahora bien, observando los objetivos, damos paso a la justificación, que es la siguiente. La justificación del trabajo de investigación tiene como importancia el estudio mediante comparación por el mal uso del principio de selección objetiva, ojo, en el entendido de la favorabilidad por la entidad que cumple o que cumpla con las necesidades colectivas, aplicándolo en el entorno de selección abreviada mediante subasta inversa en Colombia, teniendo en cuenta la implementación de la ley 1150 del 2007 en su artículo 12, así como sus trámites en la ejecución de los contratos en la contratación pública. Básicamente lo que se busca es hacer un aporte crítico donde se evidencie una modalidad de selección más efectiva y duradera para los contratistas y un grado más positivo ante la sociedad. La metodología que vamos a implementar en la tesis Principios Funcionales de la Administración es un diseño de investigación documental donde busca organizar, interpretar y analizar información sobre el objeto de estudio para así
poder establecer comparaciones del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa desde los principios de la función administrativa y el principio de la selección objetiva que regula la actividad contractual en Colombia, con el fin de describir las variables presentes y analizar su incidencia o responsabilidad de la contratación en lo acontecido de la investigación. Pues bien, el estado del arte se va desde lo macro, ¿sí?, a lo micro, y citamos la Corte Constitucional, que prescribe que los principios expresan normas jurídicas para el presente, son el inicio, escuchen bien, son el inicio del nuevo orden, son la base de nuestro ordenamiento jurídico y que, en concordancia con el artículo 4 de la Carta Magna de 1991, no pueden ser desconocidos en beneficio de una norma legal o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución. Es decir, compañeros, gozan de una gran fuerza normativa. Por otra parte, el marco teórico lo implemento a mi tesis bajo varios autores que dan el fundamento a mi investigación. Entre ellos está Burgos 2014, plantea que las modalidades de selección son los procedimientos a través de los cuales las entidades contratantes escogen la oferta más favorable a su interés en desarrollo del principio de selección objetiva. Vemos como Gutiérrez 2018 menciona que las entidades estatales tienen la obligación de cumplir, sin importar la modalidad de selección que utilicen. En todo momento la entidad tiene el deber de selección objetiva, pero cuando solamente se recibe una oferta, el deber de selección objetiva de la entidad estatal se debe cumplir a cabalidad, comparando este ofrecimiento con el estudio previo que ha efectuado la entidad. Ceballos, Quantin, 2018, aclaran que todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público y de la administración pública en ejercicio de su oficio cumplen funciones administrativas y todos los actos administrativos que estas autoridades emiten están sujetas bajo el amparo constitucional y los principios propios de la función administrativa en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, ahora pasamos al desarrollo de mi tesis. El desarrollo de mi tesis se hace por capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y en su debido orden los explicaré. El capítulo 1 es recopilar los principios de la función administrativa y principios de la selección objetiva en la contratación estatal. En este primer capítulo, o en este primer título, identificaremos los principios constitucionales y legales de la función administrativa. De igual forma analizaremos las definiciones doctrinales y jurisprudenciales y su materialización en la actuación administrativa. Por otra parte, el segundo capítulo se desarrolla en describir los modelos de contratación en Colombia, especialmente en la selección abreviada. Tenemos para este capítulo, es menester mencionar que en Colombia existen 5 modalidades de contratación y que el marco legal de la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 del 2007 y en el decreto 1510 del 2013. Estas 5 modalidades son rápidamente: licitación pública, que establece los procedimientos para contratar y las modalidades de selección del contratista; selección abreviada, que se refiere a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Tercero, el concurso de méritos. La Corte Constitucional ha considerado, a partir de la sentencia T090 del 2013, que el concurso público es un mecanismo establecido por la Constitución para que se tenga en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos del sector público. Por cuarto está la contratación directa, que resalta que esta modalidad se encuentra restringida a la contratación en casos de, primero, urgencia manifiesta; segundo, contratos de empréstitos; y tercero, contratos interadministrativos, cuando la contratación esté directamente relacionada con el objeto de la entidad contratante. Quinta, mínima cuantía,
que básicamente se basa en la modalidad de selección de mínima cuantía, es aplicable a todos los objetos de la contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la entidad estatal, sin importar, escuchen bien, la naturaleza del contrato. Pues bien, nuestro tercer capítulo de los principios funcionales de la administración se basa en confirmar si los principios de la función administrativa y los principios de la selección objetiva inciden o no, en especial en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa en contratación estatal. Pues bien, prácticamente lo que se hizo en este capítulo, en el último capítulo que es de análisis, es hacer un análisis, valga la redundancia, por medio de un estudio de caso. Y por medio de estos análisis se confirmaron si los principios de la función administrativa y los principios de la selección objetiva inciden en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa en contratación estatal. Por otra parte, se realiza de manera secuencial 3 análisis denominados macro, que tienen como finalidad determinar el alcance que tienen los principios funcionales de la administración. El primer análisis macro se direcciona a determinar cuáles son los principios funcionales de la administración, su aplicación y alcance en la contratación. El segundo análisis macro se elabora en una tabla propia donde a manera de cuadro comparativo se minimiza la teoría de los principios y se compara la incidencia que tiene en la función pública y su correlación con otros principios. Y el tercer análisis macro se realiza 3 tablas de análisis aprobado por la Corte Constitucional, donde por medio de un estudio de caso se analiza 3 sentencias, una emitida por el Consejo de Estado, otra por la Corte Constitucional y por último una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Estos cuadros de análisis están direccionados a los principios funcionales de la administración y a comprobar cómo los principios funcionales de la administración inciden en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa en la contratación estatal. Ahora bien, llegamos a las conclusiones. La primera conclusión se da por entendido que el legislador es el que está facultado para crear nuevas normas que permitan ser interpretadas de manera precisa en temas relacionados a la contratación estatal en Colombia. El segundo, se puede analizar que la interacción de los diferentes principios de la función administrativa en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa es una nueva modalidad de contratación, por el cual busca agilizar el proceso de selección, desconociendo la aplicación correcta de alguno de los principios funcionales de la administración pública y de la forma parcial del principio de selección objetiva, el cual realiza la función de guiar todos los procesos de selección. Y tercero, para garantizar la aplicación material y formal de los principios de selección objetiva, se debe ponderar los criterios de calidad dentro del proceso de selección, ya que si se fusiona el menor precio que resulta de esta puja entre los proponentes con calificación previa de criterios de calidad, se garantizará que los bienes y servicios adquiridos bajo esta modalidad de selección en realidad sea la de satisfacer las necesidades colectivas que la contratación busca satisfacer. Por último, damos 3 recomendaciones. La primera, que para toda actuación contractual se debe partir de los principios constitucionales y legales de la función administrativa, como a su vez de las definiciones doctrinales y jurisprudenciales, ya que dan una mayor interpretación y acercamiento a los fines de la contratación estatal en Colombia dentro de la actuación administrativa. La segunda recomendación es tener en cuenta que en Colombia existen 5 modalidades de contratación estatal y que cada una de ellas tiene características distintas, especialmente en la selección abreviada, que es nuestro tema de análisis y solo aplica cuando los bienes y servicios a contratar son de características técnicas y uniformes. Por último, debemos tener siempre claro que el derecho administrativo en Colombia resalta la importancia de los principios funcionales en temas de contratación y omitir estos procedimientos de selección acarrearía nulidades y consecuencias penales, administrativas y disciplinares. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Hasta una próxima. Les habló el abogado Diego Armando Díaz Tigreros, optando por el título de especialista en Derecho Administrativo. Muchas gracias, jurado.